el alcance del conflicto entre Cataluña y España genera preocupación en todo el mundo y además está dividiendo muchísimo las aguas. Vamos a intentar comprender este tema de la mano de Ana Catarina Hoffmann. Ella es licenciada en Historia y trabaja en este momento en la Universidad Humboldt. Muchísimas gracias por acompañarnos. En primer lugar, me gustaría hacerle la pregunta que muchos en su casa se están haciendo, todos nos estamos haciendo, y que tiene que ver desde el punto de vista histórico. ¿Cuáles son los argumentos que esgrime Cataluña desde este punto de vista para querer declarar esta independencia? Bueno, como muchos nacionalismos europeos, el nacionalismo catalán también se desarrolla en la segunda mitad del siglo XIX y se basa en un idioma propio, que es el catalán, y una larga tradición cultural. Y fue sobre todo la opresión bajo la dictadura de Franco, pero también la negativa de los gobiernos democráticos de ampliar esos derechos autonómicos de Cataluña que fomentaron el nacionalismo catalán. Aparte de esos argumentos culturales y políticos, los catalanistas afirman que Cataluña tiene la fuerza económica suficiente para sobrevivir como Estado independiente dentro de la Unión Europea en el contexto europeo. Por otra parte, hay que decir que la Unión Europea y los Estados miembros de ella lo han dejado muy claro, que si Cataluña sale de España, también sale de la Unión Europea. Y además hay muchas empresas que han decidido irse en estos días, lo que complica la situación. Ahora, lo que hacen los independentistas catalanes es poner ejemplos, ¿no? Referencias de otros países que se han independizado. Tal es el caso de Eslovenia, que además casualmente declaró su independencia luego de una declaración que fue suspendida, que es como sucedió ahora con Cataluña. Ahora, ¿podríamos decir que estos paralelismos están justificados? En este caso concreto de Eslovenia, este paralelismo no tiene ningún fundamento porque el contexto histórico es completamente diferente. En primer lugar, Yugoslavia a finales de los años 80 era un Estado en plena desintegración. En segundo lugar, la mayoría de los catalanes no está a favor de la independencia. Y en tercer lugar, es muy poco probable, como ya dije, que los Estados miembros de la Unión Europea aceptan un Estado independiente catalán. Otra de las grandes preguntas que nos estamos haciendo todos por estos días es cómo se va a solucionar esta crisis, este tema. Hay muchas voces que hablan de una posible salida a través de una reforma constitucional que convierta a España en un Estado federal. Ahora, las fuerzas conservadoras se han opuesto históricamente a esta cuestión. ¿Es una opción posible en el futuro? Bueno, para entender la casi alergia de las fuerzas conservadoras españolas hacia el federalismo, también hay que mirar a la historia, porque el federalismo en España se desarrolló también a finales del siglo XIX y fue unido al republicanismo, es decir, fue un elemento principal del republicanismo español. Y en cambio, y como reacción a ese federalismo republicano, las fuerzas conservadoras españolas pusieron como su elemento principal en su ideario la visión de un Estado fuertemente centralizado que se forzó también un poco más durante la dictadura franquista. En mi opinión, una profunda reforma de la Constitución española es la única vía posible para, primero, calmar las tensiones entre España y Cataluña y para solucionar este conflicto. Bueno, esperemos que así sea. ¿Lo ve posible en el corto plazo? Ahora hay que esperar cómo reaccionan los catalanes al ultimátum de Rajoy el lunes. Muchísimas gracias, señora Hoffmann, por acompañarnos.